Entonces, para hoy tenemos la planeación del presupuesto. Tenemos varios temas que son las ventajas, las limitaciones, la clasificación de los presupuestos o tipo de presupuesto, principio del presupuesto y la clasificación del presupuesto según el sector donde se utilice. Entonces, aquí tenemos varias ventajas. Le dejé eso también en su material de apoyo, que ustedes pueden leerlo y cualquier pregunta que ustedes tengan, dejarme saber. Entonces, una de las ventajas es que el presupuesto permite determinar si los recursos están disponibles para ejecutar esas actividades, es decir, programamos o planificamos ciertas actividades, ya sea de ventas, de marketing, de publicidad, de promoción, cuántas cosas no planificamos, ¿verdad? Entonces, y estamos seguros de que hay dinero, de que hay recursos para ejecutar todo eso que está en nuestra planificación estratégica. Por ejemplo, para aumentar las ventas. Esa es una de las ventajas que tiene el presupuesto, que podemos, aunque sean estimaciones, pero podemos estimar qué cantidad de dinero vamos a tener disponible en un próximo periodo. Da una base para la toma de decisiones y fijación de políticas a seguir, financiamiento, compras, inversiones. Es decir, si ya yo sé con qué recursos tengo disponible o tendré disponible para el próximo periodo y sé que no voy a contar con todo lo que necesito para ejecutar esas actividades, entonces, ¿qué yo hago? En base a eso, yo digo, bueno, voy a tener que tomar un préstamo porque la empresa no va a poder cubrir con los ingresos que va a tener la empresa, no cubre para hacer todas estas actividades que nosotros tenemos planificadas para el próximo año. Entonces, sirve para tomar decisión también. Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción, igual, porque aquí se estiman también los costos de producción, eso lo vamos a ver cuando estemos elaborando los presupuestos de costos. Procura optimizar los resultados mediante el manejo adecuado de los recursos. Eso es otra ventaja que tiene la elaboración del presupuesto. Aquí tenemos ayuda a optimizar los recursos. Ayer ustedes mencionaban eso, que uno sabiendo la cantidad, los ingresos que va a tener o la estimación de ingresos y de estimación de gastos. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Déjame utilizar mejor este recurso para que esos gastos no sean tan altos. A eso es que se refiere cuando dice optimizar recursos. Facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y actividades de la empresa. Como le dije, hay una parte que se llama control del presupuesto, control de la ejecución, que es donde vamos controlar y medir. Vamos a ir revisando las variaciones existentes. Entonces, ¿en procura de qué? En procura de que no haya tantas variaciones entre lo real y lo que se estimó en el presupuesto. Se hace la evaluación de lo efectuado contra lo presupuestado mediante análisis, revisión, interpretación, formación de un juicio. Y luego, ¿qué se hace con esto? Un plan de acción, como hablamos también ayer. Vamos a hacer un plan que contenga medidas correctivas o medidas preventivas. Todo va a depender de ese resultado, de eso real que se está ejecutando en el presupuesto. Aquí tenemos algunas limitaciones, ya vimos también ayer. Está basado en estimaciones o pronósticos que son susceptibles de errores. Ayer le comentaba que esas estimaciones muchas veces son con unas fórmulas estadísticas. Bueno, ya yo hice esta estimación, pero recuerden que es un pronóstico, no quiere decir que eso realmente vaya a suceder. O puede ser más o puede ser menos, y por eso existen las variaciones. ¿Cuáles cosas se deben de tomar en cuenta? Disposiciones fiscales que no estaban. Puede haber un aumento de los impuestos, pueden haber nuevos impuestos y nosotros no lo controlamos a principio de año o a final de año, porque a final de año, para octubre, es que se trabajan los presupuestos del año siguiente. Eso es una herramienta de la administración, un plan. Solamente es eso, una herramienta. Recuerden que el presupuesto forma parte de las
del sistema independiente de la contabilidad. Sencillamente lo voy a usar para que me sirva de guía en mis actividades de la empresa que se han puesto en la planificación estratégica. Aquí tengo otras limitaciones. Cuando se ha tenido por algún tiempo en ejercicio el control presupuestal, se puede confiar demasiado en él, cayendo en errores por no revisarlo. ¿Qué quiere decir? Usted tiene año tras año haciendo su presupuesto y este presupuesto le sale bien, que usted va a decir ya, usted está cansado ya de revisar año tras año y todo está perfecto. El próximo año que usted puede decir, ay, yo no voy a revisar eso, yo no voy a controlar, yo no voy a medir, no voy a buscar variaciones porque siempre es lo mismo, el presupuesto de nosotros siempre está bien, correcto, si hay variación es muy poca. Entonces, ¿qué pasa? Se confía demasiado en esos números que ustedes han pronosticado y eso es un error muy grave, que aunque el historial sea de que el presupuesto esté correcto y que no hayan grandes variaciones, siempre hay que controlar y hay que medir. Otra limitación es que la implantación y el funcionamiento necesita tiempo. Por tanto, los resultados pueden no ser inmediatos. Eso no es que voy a hacer un presupuesto este año por primera vez y ya para el próximo año y que todo va a salir bien. No. El presupuesto necesita tiempo. Eso es una cultura. Y para usted establecer una cultura en la empresa necesita realmente más de un año. Usted lo hace, lo pone en ejecución, lo controla, lo mide, pero hay cositas que se le van a ir escapando. ¿Por qué? Porque usted no está acostumbrado, porque es primera vez que realiza un presupuesto. Entonces, se necesita tiempo para esto. Y tenemos aquí otro tema, que son los principios del presupuesto. ¿En qué se basa la elaboración de un presupuesto? En la previsión, en la planeación, en la organización, dirección y control. Ustedes dirán, ay, se parece mucho ya a la relación que hay entre el presupuesto y la gerencia. Pues sí. Previsión, estudia anticipado y logro de metas. Comprende predictibilidad, determinación y objetivo. Es una previsión, es un pronóstico, es una estimación, es antes de. Yo voy a decir que se van a vender 1000 unidades para el próximo año, pero es sencillamente una estimación, un pronóstico. No sabemos si es de la cantidad de unidades que se van a vender en la empresa. Entonces, eso es un principio, previsión. La planeación es un proceso necesario para el logro de los objetivos propuestos. Comprende la precisión, participación, unidad, costeabilidad, flexibilidad y contabilidad por áreas de responsabilidad. Fíjense que el presupuesto debe realizarse con todos los departamentos de la empresa. Todos deben de participar, no solo una persona, no solamente la parte de contabilidad. No, cada uno de los departamentos o de las áreas deben aportar su propio presupuesto y lo aportan aquí al grupo, al comité presupuestario, encabezado, claro está, ya por el área de contabilidad, por finanzas. Entonces ahí se planifica todo. La organización destaca la importancia de actividades humanas como lograr las metas, el orden, la comunicación, establecer cuáles son las responsabilidades de cada uno de los miembros de la organización. Eso se hace en esa parte, en ese principio que se llama organización. Tenemos dos principios más, que es el de dirección, que es el que sirve de guía, conduce a cada uno de los integrantes para lograr los objetivos. Recuerden que lo primero que se debe establecer antes de hacer el presupuesto son los objetivos. Si no hay objetivo, el presupuesto va a carecer de mucha importancia. El control detecta las variaciones entre los datos reales y las metas propuestas. ¿Qué es eso de control? Bueno, yo tengo que estar monitoreando lo que escribimos en el presupuesto. Por ahí dicen que papel
que el papel coge todo, ¿verdad? Usted puede poner en un presupuesto que va a vender millones de unidades y no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿eso realmente es alcanzable? El papel no lo sabe. Ahora, ¿a qué se debe la parte de control? Usted tiene que ir revisando mes por mes, bimensual, cómo va este asunto. Si dijimos que íbamos a vender 1 millón de unidades en el próximo año, también debemos de establecer cuántas unidades se van a vender por mes. Entonces, usted va revisando mes por mes cómo va, qué va pasando. Si en enero usted dijo que va a vender 200,000 unidades, bueno, terminó enero. ¿Cómo va? ¿O cómo va enero? ¿Cómo vamos en la meta? ¿La vamos logrando? No. ¿O está muy por debajo? Entonces se pueden ir haciendo los planes de medidas correctivas para poder lograr esa meta. A eso que se llama control. Ir revisando lo real contra lo presupuestado para lograrlo, lo que pusimos en ese pronóstico que es el presupuesto. Y ahí terminamos los principios del presupuesto. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto, que son las ventajas, las limitaciones y los principios del presupuesto. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dejan saber. Bien, pues vamos a continuar. Ayer le dije que toda esta parte es teoría, el módulo 1 completo. Ok, entonces fíjense que después de ya tener algún conocimiento de lo que es presupuesto, vamos a ver el diagnóstico del presupuesto, que es de la primera cosa que se hace. Vamos a ver el diagnóstico. Entonces tenemos aquí que se debe realizar un diagnóstico interno y un diagnóstico externo. El interno es de la empresa. Vamos a ver cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tiene la empresa para competir y estudiar las variables. El externo, tengo que irme fuera. Se basa en precisar los factores del entorno que pueden incidir sobre el futuro de la organización. ¿Qué vamos a buscar aquí? Vamos a buscar las oportunidades y vamos a buscar las amenazas que tenemos como empresa. ¿Qué nos está amenazando y qué oportunidad podemos tener? Entonces, tenemos que establecer eso. Eso le llaman un análisis FODA, generalmente, ¿verdad? Aunque estemos en presupuesto, también se utiliza. Hacemos nuestro diagnóstico, revisamos todo lo que tenemos dentro y revisamos todo lo que tenemos fuera en nuestro entorno. Tenemos aquí en el interno, ¿qué voy a revisar en el interno? El precio. ¿Qué voy a revisar del precio? ¿Es competitivo con las demás empresas que hacen lo mismo o productos similares? La calidad de los productos o los servicios, tengo que revisar eso. La naturaleza de nuestro servicio al cliente, el grado de actualización tecnológica, el posicionamiento mercantil, la situación financiera y la opinión de los inversionistas y de las instituciones financieras. Fíjense, tengo que hacer un análisis completo. Y en cuanto a esto, tengo que ver, como dice aquí, cuáles son las debilidades y cuáles son nuestra fortaleza. En base a precio, ¿cuáles son mis debilidades? Mi precio no es competitivo, es mucho más alto que el de mi competencia. ¿Por qué? Vamos a revisar. Eso es una debilidad de nosotros, tener un precio alto, o qué es lo que pasa. Entonces se hacen esos análisis. Revisamos la calidad del producto también. Y claro está, recuerden, nuestra calidad. Porque podría ser que su competidor tenga otros requerimientos para establecer esa calidad. Recuerden que la calidad es algo muy relativo. Bien, y hacemos ese análisis completo de qué es lo que está pasando dentro de nuestra empresa. Eso es lo primero que debemos de realizar. Y también vamos a hacer el diagnóstico externo. Las políticas gubernamentales, cómo me puede afectar. Por ejemplo, nosotros en nuestro país
tenemos un reciente gobierno, un gobierno nuevo, que hasta ahora no sabemos cómo va a venir con relación a algunas políticas. Por ahí decían que como iba a haber un cambio de gobierno, que el dólar se iba a ir por las nubes. ¿Por qué? Por una experiencia que tuvimos en años anteriores, con un gobierno más o menos de similar, que en aquel entonces fue un desastre con relación a eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente? No, va a pasar tal o cual cosa porque ya lo vivimos. Y esos son diagnósticos que se están haciendo. ¿Qué medidas vamos a tomar para enfrentar esto que pudiera venir? Ahora mismo no tenemos medidas por las cuales tendríamos que preocuparnos, pero fíjense que muy pronto podría venir medidas fiscales. Y tenemos que estar al día y tenemos que saber para elaborar un presupuesto, porque si no, ese presupuesto se nos va a ir, se nos va de las manos. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver a hacer nuestro presupuesto si no tomamos en cuenta esas cosas. Bien, ¿qué otra cosa en la parte externa? Las tendencias de los fenómenos económicos, la inflación. ¿Cómo está la inflación? ¿Cuál es el nivel que tenemos? ¿Puede haber una inflación cuando hay cambio de gobierno? Sí, muchas veces ha ocurrido en nuestro país, muchas veces, pero también vamos a ver nuestra historia. Durante los últimos años que hemos vivido, nuestra inflación, nuestro país ha estado en uno de los mejores campos, diríamos, con relación a la inflación. Es decir, que no ha subido considerablemente. Pero también eso lo debemos de tomar en cuenta para nosotros hacer nuestro presupuesto. Las actitudes de la competencia. ¿Qué piensa la competencia de lo que está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Está ofreciendo descuentos especiales, precios muy por debajo? Entonces tenemos que ver esa parte también. Las políticas de comercialización implantadas por los proveedores. Si hay otras políticas nuevas que los suplidores quieran implementar. El diagnóstico va a permitir conocer los aspectos favorables que convienen aprovechar y los desfavorables que hay que contrarrestar. Entonces, tenemos que estar viendo y revisando todo, lo interno y lo externo. Aquí tenemos, por ejemplo, que las conclusiones aportadas de los diagnósticos, tanto interno como externo, van a constituir esa plataforma, esa base que va a definir el futuro de la organización. Trazar planes de desarrollo, establecer estrategias competitivas, seleccionar el camino de crecimiento más conveniente y buscar el pleno empleo de los recursos económicos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted tenga su diagnóstico realizado, el interno y el externo, usted puede tomar decisiones. El futuro de la organización, usted puede establecerse objetivos. Ya, usted sabe que no habrán nuevas políticas fiscales. Entonces, ¿qué usted dice? Bueno, como no habrán políticas fiscales, podemos seguir igual o podemos aumentar nuestras ventas. O la inflación. Hay que estar al día, hay que leer, hay que ver qué dicen las entidades financieras con relación a la inflación. Entonces, cuando nosotros tengamos todas esas informaciones, podemos tener una base sólida para hacer un buen presupuesto. Y bien, aquí tenemos una visión y una misión. La visión es a donde se quiere llegar, la clase de organización que queremos ser y cómo se va a operar. Y la misión es cómo se va a lograr, cómo se está haciendo, qué es lo que se está haciendo en la empresa, lo que se está haciendo para lograr esos objetivos. Y la visión, lo que queremos ser, a donde queremos llegar como una empresa.
Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, con relación al diagnóstico? ¿No hay preguntas? No. No, pues vamos a continuar entonces con este tema que creo que es el último. Vamos a terminar este. Si tenemos que hacer otra, la hacemos para hablar otra cosita por ahí. Bien, entonces vamos a ver los tipos de presupuesto según el sector donde se realice. Solamente eso vamos a ver hoy. Tipo de presupuesto según el sector. Entonces tenemos los presupuestos pueden ser públicos cuando se originan en el Estado y privados cuando su origen es el sector privado, en cuyo caso el capital de las empresas se aporta en el 100% por particulares. Público del Estado, de las organizaciones gubernamentales. Privado de las empresas, que no tienen nada que ver con el Estado. Esta diferenciación es fundamental, ya que cada uno de estos tienen características particulares en el concepto y en su elaboración. Pero no deja de ser cierto que para elaborar el presupuesto todos deben de participar. El presupuesto público, un instrumento de planificación al igual, expresado en términos financieros, en el cual se reflejan los gastos y aplicaciones, así como los ingresos y fuentes de recursos que un organismo, sector, municipio, estado o nación tendrá durante un periodo determinado con base en políticas específicas que derivan en objetivos definidos para las diversas áreas que interactúan en la acción del gobierno. Ya vamos casi terminando, nos quedan 10 minutos. Yo lo que voy a hacer es enviarle nuevamente el link en un momentito. Entonces, ya sabemos que el presupuesto público es del Estado o de las instituciones del Estado. El municipio tiene, los ayuntamientos tienen su presupuesto. Los ministerios también tienen su presupuesto, pero nosotros como un país tenemos un presupuesto general que se llama presupuesto de la nación. Bien, ¿qué cosas se toman en cuenta? Vamos a ver aquí en este presupuesto. Como es del gobierno, no se persigue utilidades, Sencillamente ese presupuesto se elabora para ver los gastos o qué actividades se van a realizar para consumir esos gastos. Básicamente, vemos los gastos en este presupuesto. En un presupuesto de una empresa, ¿a qué nos enfocamos? Nos enfocamos a los ingresos primero. Entonces, aquí tenemos que el resultado de la gestión gubernamental se denomina superávit o déficit. Superávit si los ingresos son mayores a los egresos y déficit si los ingresos son menores a los egresos. Entonces, yo pregunto, nosotros aquí en este año, en el 2020, ¿hemos tenido superávit o hemos tenido déficit en el presupuesto del 2020? Jóvenes. Déficit, profe. Déficit. ¿Y por qué, Catherine? Bueno, por la situación en la que estamos pasando. Muy bien, ya dice por la situación que estamos pasando. ¿Y qué es la situación que estamos pasando? ¿Qué pasó que hubo déficit? La pandemia, con respecto también a los toques de queda que han disminuido lo que son los trabajos en las empresas. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué implica eso? Que haya menos trabajo implica que esas empresas van a tener menos ingresos y las empresas cuando tienen más ingresos es que pagan más impuestos. ¿Y cuáles son los ingresos del Estado?
lo que se paga de impuestos. Entonces, si el Estado está recibiendo menos ingresos, entonces va a tener un déficit porque los ingresos son menores que los egresos. Hay más gastos, ¿por qué? Porque esta pandemia no se contempló. En octubre, porque generalmente en octubre del año pasado, cuando elaboraron el presupuesto del 2020, la pandemia no se tomó en cuenta. No se tomó en cuenta. Entonces, en este año, ¿cuántas veces han tenido que enviar ese presupuesto nuevamente al Senado? Más de una vez. Lo hizo Danilo y lo hizo Luis Abinader también. Tuvo que reenviar el presupuesto nuevamente. ¿Por qué? Porque se tenían que crear otras partidas para poder cubrir. Entonces aquí no importa si el resultado es un déficit. ¿Por qué? Bueno, ¿qué hace el Estado cuando ese resultado es un déficit? Endeudarse. Porque no hay dinero suficiente para cubrir todos los gastos que tenemos. Bien, vamos a ver qué otra cosita. Tenemos aquí las características del presupuesto público. Anticipación, obligatorio, eso es por ley. Anticipación. Tiene que elaborarse, ese presupuesto se tiene que elaborar. Cuantificación. Se utiliza un lenguaje contable clasificado de acuerdo a cierto orden y criterios. Obligatoriedad. Tiene que cumplir legalmente con ese presupuesto. Regularidad. El presupuesto se elabora y se ejecuta en intervalos determinados de tiempo. El ejercicio presupuestario tiene una duración anual. Todos los años, la nación, el gobierno, tiene que elaborar su presupuesto. Elabora el presupuesto y lo manda al Senado para su aprobación. El presupuesto público tiene finalidades. Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades y transformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de asignación de recursos. Que eso es lo que se hace. En el presupuesto se asignan recursos a cada una de las instituciones, al ayuntamiento, al Infotep, a los ministerios. Se le asignan cierta cantidad de dinero para que